Vamos a ver que pues el duelo es un proceso doloroso. Como si nosotros lo comparamos con las heridas que podemos tener en algún momento en el cuerpo, pues nosotros nos vamos a dar cuenta que una herida no cicatriza de manera instantánea. Si nos cortamos, si nos quemamos, si pasamos por una intervención quirúrgica, hay un proceso de cicatrización. Se va formando una costrita y tenemos que esperar a que la costrita se caiga. Entonces, un proceso por una situación dolorosa emocionalmente, vamos a ver que es muy similar a la cicatrización de una herida en el cuerpo. Me llamó mucho la atención y por ahí les está una imagen un poquito borrosa porque me la fusilé de internet. Me llamó mucho la atención porque habla de que un proceso de cicatrización puede durar hasta 2 años. Y yo siempre digo eso. Hay situaciones de pérdida en la vida que nos puede llevar hasta 2 años solucionarlas o que se sanen. Y generalmente uno llega con mucha ansiedad por el dolor que se padece y queremos que sea algo instantáneo. Y siempre les digo, oye, tranquilo, porque por esto se puede pasar hasta 2 años en que puedas llegar a la cicatrización. En este tiempo, cuando nosotros pasamos por un proceso de duelo, vamos a ver que vamos a llevar un proceso de desequilibrio emocional, porque nuestra mente y nuestro corazón van a tratar de entender qué es lo que está pasando. Y en ese tiempo, nosotros nos vamos a sentir, perdón si uso esta palabra que no es profesional, pero nos vamos a sentir como en un proceso de locura. Y vamos a ver que todo proceso o duelo se identifica o comienza con una pérdida. Nosotros estamos acostumbrados a hablar de un duelo cuando una persona fallece, pero no es así. En realidad nosotros vamos a comenzar un proceso de duelo cada vez que perdemos algo. Y vamos a ver que hablando de la familia, pues hay procesos de duelo en los que va a corresponder al desarrollo, ¿verdad? A la etapa de desarrollo de las personas. A veces nosotros como padres no somos conscientes de que nuestros niños están atravesando por procesos de duelo. ¿Por qué? Por un cambio de escuela, por una situación de pérdida de un compañerito que se cambió a otra escuela, porque ellos mismos cambian de escuela. Tendemos a minimizar el dolor como si por estar chiquitos sintieran menos, y eso es algo que no es real. Nosotros vamos a ver entonces que en la familia, dependiendo de la etapa de desarrollo, van a ser las pérdidas que se puedan estar viviendo. Por ejemplo, podemos estar ante la pérdida de la propia vida. Esto es algo que nos es complicado platicar, pero efectivamente me ha tocado acompañar a personas en el proceso de pérdida de la propia vida. O también la vida de un ser querido. Esto nos causa una profunda herida. También podemos perder aspectos de nosotros mismos. Esos aspectos pueden ser en términos incluso de sueños. Cuando nosotros tenemos la idea de emprender algo, de hacer algo, y que ese sueño se pierde por alguna razón y tenemos que renunciar a él, también ahí comenzamos un proceso de dolor. O por ejemplo, cuando nos dicen que una parte de nuestro cuerpo ya no funciona, también eso es una pérdida de algo de nosotros mismos y empezamos un proceso de duelo. Por supuesto, están las pérdidas materiales, cuando nosotros perdemos algo material, y puede ser desde que yo pierda unos lentes que me gustaban mucho y me senté arriba de ellos, o una cartera, o mi casa, mi coche por un accidente. Son cosas materiales que también nos pueden causar una herida. Por supuesto, también pérdidas emocionales, cuando nosotros perdemos una relación que era importante, y no tiene que ser solamente un marido o una esposa. A veces se minimiza en las familias cuando un adolescente, por ejemplo, rompe con su novia, porque desde nuestro punto de vista decimos, ay, tienes toda la vida por delante, al rato encuentras a alguien más, pero hay una alta
las estadísticas hablan de que hay un número importante de suicidios de jóvenes que no saben cómo enfrentar un duelo por la pérdida de en una relación amorosa, ¿no? Porque no hayan qué hacer con ese dolor. Se sienten tan desesperados, no hay quien los escuche, no hay quien los acompañe y llegan a pensar en quitarse la vida porque no saben qué hacer con ese dolor. También, por supuesto, lo que les decía, hay pérdidas ligadas al desarrollo. Cuando un joven sale de la universidad, nosotros podemos pensar que está muy contento, pero en realidad se encuentra ante un montón de preguntas, ¿no? Hasta aquí tenía resuelta la vida, sabía que iba de kinder a primaria, de primaria a secundaria, segunda, pero llegó la universidad, la terminé, ¿y ahora qué hago? Y ahí empieza también un proceso de duelo, ¿no? Entonces, otro proceso de duelo importante en la familia es cuando el proveedor principal se jubila o cuando pierde el trabajo. Pero yo quiero que veas que un proceso de duelo, pues vamos a pensar, imagínate tú, en una familia que va en un coche y sufre un accidente automovilístico. Mi papá y mi mamá sufrieron un accidente hace muchos años. Mi abuela iba en la parte de atrás, y como atrás no nos ponemos el cinturón de seguridad frecuentemente, acabó como mosquito en el parabrisas, con la nariz rota. Mi papá se rompió la clavícula y un pie, y mi mamá quedó ciega por instantes y quedó con un montón de moretones. No me acuerdo qué otras partes del cuerpo se rompió. Pero si tú te pones a pensar, cada persona en el auto sufre una herida diferente en una parte del cuerpo y tiene que ser atendida de una manera diferente. Cuando hay una pérdida y se inicia un duelo en la familia, por ejemplo, se pierde a la abuela o se pierde el trabajo o un hijo cambia de una etapa de desarrollo a otra, toda la familia, como si fueran en un coche y sufrieran un accidente, empieza a tener una serie de heridas y cada una va a tener que ser tratada de una manera diferente. No puede ser tratada de manera igual y no la va a sentir en la misma manera. Entonces, hay una teórica alemana que ella identificó las etapas de este proceso de duelo y que es muy famosa, y son las etapas que generalmente nosotros identificamos. Ella se dedicaba a trabajar en albergues donde están las personas en etapas terminales y encontró que todas las personas que están en un proceso de muerte o que atraviesan por un proceso de muerte, atraviesan generalmente por 5 etapas hasta llegar a la aceptación de la muerte. Vamos a ver que estas 5 etapas se caracterizan o identifican también todos los procesos de duelo. A mí me gustaría decirte que si estás pasando por un proceso de duelo donde hubo una pérdida importante, te vas a poder saltar yendo al psicólogo o de alguna manera, pero la verdad es que no. No he visto que una persona no pase por alguna de estas etapas si sufrió una pérdida importante. Ahora, estas etapas las puedes pasar en minutos, horas, días, meses o años. Ajá. Y ahorita vamos a ver aquí de qué depende incluso que se pueda atorar este proceso a que nunca sana. Hay muchas personas que llegan al consultorio y ustedes vieron la película de Terminator, ¿verdad? Que al final iba así como, ya nada más, como la parte de adentro y todo desbaratado por fuera, ¿no? Y llegan tantas personas hacia el consultorio con un montón de heridas abiertas, de verdad, con un montón de, hay muchas veces que llegan a pedir terapia. Les digo, no necesitas terapia, necesitas cerrar heridas que traes abiertas, ¿no? Y yo siempre les pregunto, a ver, cuando tú te rompes, te esguinzas un pie, ¿puedes seguir igual? Te tienes que detener. Cuando yo siempre les hago esa comparación, a lo mejor, pues porque soy mujer, ¿verdad? Oye, cuando pasaste por una cesárea, poco al otro día te fuiste a correr. No podías ni reírte porque dolía, ¿no? Las 5 etapas, y sí voy a hablar de las etapas del proceso de muerte, porque posiblemente te toca acompañar a un ser querido en este proceso. Y tienes que saber
qué es lo que va a pasar y cómo lo puedes acompañar. Entonces vamos a ver que la primera etapa es la negación o shock, donde la persona que entra en ese proceso al principio va a decir: yo de ninguna manera voy a morir. Claro que no. Seguramente es una equivocación, es un error. Cuando nosotros tenemos una pérdida, en ese sentido, no se admite que se está lastimado. La postura es como de: estoy bien, no pasa nada. Bueno, ya lo entendí, ¿sí? Y es como una sensación, le llamamos de desrealización, donde parece que lo que estás viviendo lo estás soñando, pero no lo estás viviendo tú. La etapa del enojo, que es la siguiente, es una etapa que a veces nos confunde mucho porque tiene que ver no siempre con la pérdida. Si a nosotros nos preguntan: oye, ¿estás muy enojado porque se murió tu papá? Lo más seguro es que digamos: no. Pero andamos bien enojados con todo lo que se nos atraviesa, incluyendo el perro, el del tráfico, todo mundo, andamos irritables. ¿Por qué? Porque en realidad, en el fondo, no queremos conectar con la vulnerabilidad o el miedo que nos provoca enfrentar dicha pérdida, y preferimos desapegarnos de esa emoción que nos debilita y nos enojamos. Tú puedes usar las emociones de cada etapa del duelo para conectar con la verdad de lo que te está causando esa emoción, porque en realidad para eso son las emociones en la etapa del duelo, en las etapas del duelo. Entonces, en el enojo, la persona que está en un proceso de muerte culpa a otros, al médico, a los tratamientos, a alguien que no lo llevó al doctor, etcétera, y se enoja contra los demás, se apunta el dedo hacia los demás. Cuando tú pierdes algo en esa etapa, igual vas a apuntar el dedo hacia afuera. Pero ojo, porque algo muy importante en esta etapa es que no le digas a una persona que está en esta etapa: no te enojes. A una persona que está en un proceso de muerte enojada porque, sabes, dejó todo. Una persona con cáncer, por ejemplo, pierde todo poco a poco. Una persona con infartos cerebrales, poco a poco va perdiendo sus capacidades, su trabajo, sus habilidades, pierde todo. Y yo te pregunto: de verdad no estarías enojado por eso? Es mejor que tú les digas: enójate, porque yo estaría igual o peor que tú. Yo no sé qué haría en tu caso. Enójate, tienes todo el derecho a sentirte enojado. Me tocó acompañar a una persona que por SIDA estaba muriendo y estaba muy enojado, muy desesperado porque el proceso fue muy rápido. Y la hermana me decía: es que tiene 2 días enojadísimo. Y yo le digo: no te enojes, y se enoja más. Y yo le digo: ¿y por qué no le dices: aquí estoy para que te enojes y te acompaño en este enojo tan fuerte que sientes? Nuestra chamba es validar la emoción en cada una de estas etapas. La tercera, que es la de negociación, es donde tanto la persona que muere como nosotros que perdemos algo condicionamos la pérdida o condicionamos la aceptación de la muerte a muchas cosas. Bueno, sí me muero, pero primero tengo que hacer el testamento. Bueno, sí me muero, pero primero tengo que resolver esto. Bueno, sí acepto que me voy a morir, pero primero que mis hijos esto. O sea, es una falsa creencia obviamente, pero entramos en esa postura. Si lo que te tocó fue perder un ser amado, puedes tú pensar: ¿y cómo entras en una etapa de negociación si el ser ya se murió? Lo acompañé, lo vi que murió, ¿cómo voy a entrar en una etapa de negociación? ¿Sabes? Esa etapa es cuando, por ejemplo, tu ser amado se fue y suena el teléfono y crees que te está llamando. Y después te das cuenta: ya nunca me va a hablar. O crees que en algún momento va a tocar a la puerta. O cuando son novios crees que no, pero me va a hablar. No, me va a hablar. Todos los pacientes que tengo que tienen una pérdida en ese sentido fantasean con la idea de que en algún momento me va a hablar. Y lo cierto es que llega el momento en que ellos agarran el teléfono y aunque hayan dicho: no le voy a volver a hablar y ya entendí que no es para mí, etcétera, agarran el teléfono y hacen esa llamada o le llevan la serenata, algo hacen como para recuperar eso que sienten que todavía que están a punto de perder o que ya perdieron. Esta es la etapa de negociación.
Así es que si tú ves negociando a alguien o si tú estás negociando, no apuntes el dedo y no seas duro, entiende que es una etapa, es parte de la etapa de aceptación. La otra, quizás la más preocupante de todas las etapas, es la etapa de la culpa o la tristeza, donde apuntas el dedo hacia ti. La persona que está en un proceso de muerte se siente culpable porque no se cuidó y desarrolló azúcar, o porque no fue a tiempo al médico, o porque no hizo lo que le recomendaron. Y en una pérdida es cuando tú dices, debería haber hecho esto, no hice esto, di de más, di de menos, etcétera, etcétera, pero el dedo apunta siempre hacia ti. ¿Por qué digo que esta etapa es la más peligrosa? Porque en esta etapa es donde nosotros podemos atorar una etapa o un proceso de duelo. ¿Por qué? Porque como estás apuntando el dedo hacia ti por lo que perdiste, empiezas a autocriticarte. Y la autocrítica después te lleva al negativismo. Y el negativismo empieza a alterar tu entorno. ¿Por qué? Porque la actitud es, oye, haz esto. No, porque quién sabe qué. Oye, pero esto otro. No, porque quién sabe cuál. Oye, pero mira, haz también, puedes hacer esto. No. Oye, sal. No. Oye, duérmete. No. Oye, come. No. O sea, todo se vuelve no. Y para el entorno llega un punto en que, ok, te ruego la primera, la segunda y la tercera, digo, ay no, ni va a salir, mejor lo dejo. Y entonces la alteración del entorno que provoca la negatividad en una persona que está pasando por esta etapa, a fuerza lo lleva a que diga, sí estoy muy mal, porque el entorno ya empieza a confirmarme lo que yo estoy creyendo. Y entonces ahí ya no estamos en un proceso de duelo, ahí comenzamos un proceso de depresión, un ciclo depresivo, donde es autocrítica, ajá, negativismo, alteración del entorno. Alteración del entorno me lleva a la autocrítica, negativismo, ¿sí? Y eso empieza a generar un proceso depresivo. Así es que si tú ves a tu familiar que está entrando en un proceso muy duro de autocrítica por la pérdida o en un proceso de muerte, tienes que hacer su voz saludable y empezar a decirle, sé bueno contigo, porque no fue así. Empezar a buscar evidencias de que lo que está diciendo no es verdad. Les voy a compartir, por ejemplo, el otro día llegó un paciente que tenía con un duelo abierto, 3 años, había perdido el trabajo y llegó con una depresión fuerte porque él estaba en el proceso de muerte de su mamá y su mamá estaba en un proceso ya terminal de tratamientos paliativos, de ayuda paliativa. Y entonces la hermana le dice, estando en el hospital, oye, te encargo tantito a mi mamá, ahorita vengo, ¿no? Entonces él se queda con su mamá un instante y en eso le da un paro respiratorio. Entran a acudirla, la mamá ya llevaba sufriendo bastante tiempo y le preguntan a él, ¿la sacamos? Y él voltea y dice, no. Y entonces, en el momento, murió la mamá, ¿verdad? Claro que ella, si la sacaban, la iban a sacar a una condición de mucho sufrimiento, donde únicamente lo que iban a hacer era alargar un proceso de muerte y de mucho sufrimiento. Pero él después llega la hermana y le dice, pues, ¿qué hiciste? Mataste a mi mamá porque yo te la dejé bien. ¿Qué fue lo que pasó? Entonces él llegó convencido de que había matado a su mamá. Y cuando yo le dije, oye, ¿has pensado que lo que hiciste fue un acto de amor? Así como que dijo, ¿en serio? Sí, lo que hiciste fue un acto de amor y piedad hacia tu mamá, del que deberías estar orgulloso porque fuiste valiente y tomaste una decisión importante. Y entonces, para la gloria de Dios, el resignificar y dejar de apuntar el dedo hacia sí mismo le hizo sanar de una manera muy rápida y salir del proceso depresivo en el que estaba, porque lo estaba consumiendo la autocrítica. Finalmente, la gran palabra y la palabra complicada es
la aceptación. ¿Yo por qué tengo que aceptar algo que no me gusta? ¿Cómo por qué tengo que aceptar algo con lo que no estoy de acuerdo? Ajá. La respuesta es por la simple razón de que si no lo aceptas, en lugar de dolor vas a tener sufrimiento. Porque es cierto que la gran mayoría de los pacientes también que llegan a consulta por procesos depresivos o de ansiedad es porque se están peleando con las emociones que tienen y no las quieren aceptar. Porque estamos en una sociedad que nos dice que, como la canción de Pablo Milanés, ¿verdad? Tengo que hacer risa siempre y nunca llanto, como si fuera la primavera, no soy tanto, ¿verdad? O sea, siempre tengo que estar bien, contento, feliz. Y cuando no lo estoy, me asusto. Y cuando las cosas no van como yo quiero, me asusto. Y los procesos de dolor asustan. Aguas, papás. Porque los hijos, los jóvenes, cuando empiezan a pasar por procesos de duelo, se asustan. Tenemos que estar muy al pendiente de esto. Las cosas que hay que evitar decir o también creer, ¿no? Es cierto que en un proceso de duelo mucha gente se va a acercar a decirnos muchas cosas, pero nosotros también a veces en nuestra desesperación vamos a decir o creer cosas que no ayudan, atoran en el proceso de duelo. Por ejemplo, la vida sigue, tengo que trabajar. No me puedo detener a sentir porque no tengo tiempo, porque se viene abajo la familia, porque pierdo el trabajo. No conecto con el dolor porque le voy a hacer daño a mi familia. Me estoy volviendo loco. O en la familia, cuando vemos a alguien que está pasando por este proceso, no, se está volviendo loco. Un día dice una cosa y al otro día dice otra. Y luego siente una cosa y a los 5 minutos siente otra. Anda bien enojado todo el día. Está volviéndose loco. Queridos, no se está volviendo loco. Está pasando por un proceso de cicatrización de una herida profunda. No exageres. Ya, no exageres. O cuando, por ejemplo, alguien pierde a una pareja, ¿no? No merece que derramen ni una lágrima, no merece. Cuando no se trata de la otra persona, se trata de tu proceso. Se trata de que cómo no vas a derramar una lágrima si tuviste una relación de 20, 30 años. ¿Cómo no vas a derramar una lágrima por caridad? No te contradigas, porque ayer me dijiste una cosa y ahorita me estás diciendo otra. Y ayer dijiste que sentías esto y ahorita estás diciendo que sientes otra cosa. Ya dale la vuelta, ¿no? Ya dale la vuelta ya. Sobre todo los hijos adultos jóvenes que están viendo a sus padres tener ciertas pérdidas, porque a cierta edad uno empieza a decir, se murió mi hermano, se murió mi amigo. Yo me acuerdo mi suegro a los 90, un día se sentó en la mesa y dijo, ay, de mi generación solamente quedo yo. Ay, Señor bendito, ¿qué se sentirá? Ver que todos parten y tú sigues. Es también doloroso. Y eso, si nosotros tenemos adultos mayores en casa, están pasando por uno y otro proceso de dolor, ¿no? Y es complicado. Entonces, también es muy frecuente que se diga, ya no hables de eso, ya no hables de eso, porque te pones más mal. Ya levántate, ya, porque la persona a lo mejor se tira 2, 3 días, ¿verdad? Y otra cosa es que a veces queremos acelerar las etapas haciendo cosas como, por ejemplo, deshacernos de todo. Muere alguien y al otro día yo quiero aventar la ropa, donarla, regalarla, vender la casa, porque siento, o yo irme, ¿no? Irme a otro lado. Tuve una pérdida, no, me quiero ir de aquí, ¿no? Pero en realidad te vas a arrepentir. Entonces, aunque tú creas que deshaciéndote de eso te vas a deshacer del dolor, eso es una falsedad. Entonces, procura meter todo en una caja. Y si tú ves un familiar, de verdad esto te lo aconsejo, que está pasando por una pérdida y quiere botar todo, deténlo. Dile, o si de verdad se ponen necios, no, ya por favor, tira todo eso, tíralo. Ayúdale en ponerlo en cajas y no tirarlo, ¿sí? Ayúdale a que no se arrepienta después, porque después conectan con un dolor
que también te puede atorar. No tomes decisiones importantes en un proceso de dolor, tanto que se trate de tu vida como la de otro. No tomes, evita que si en tu familia tu hija se quiere ir de la casa por una ruptura o tú mismo quieres tomar una decisión importante, me voy del trabajo porque me pasó esto. No tomes decisiones en medio de un proceso de duelo, porque te vas a arrepentir. Y otra cosa que nadie nos dice es que de pronto un día te vas a descubrir sintiéndote bien. De pronto vas a querer poner música o reírte o cuando acuerdas, conectaste con algo bonito. Y fíjate que el pensamiento es bien feo porque inmediatamente te sientes bien y a los 2 segundos te sientes mal porque te sentiste bien. Porque eso te dice que quizá la pérdida no fue tan importante como tú creías. O porque apuntas el dedo hacia ti y dices, seré malo. De veras no quería tanto a esta persona que partió porque como que me estoy sintiendo bien muy rápido. Gloria a Dios que te sientas bien, permítete disfrutarlo, porque la palabra de Dios dice, como decía la hermana hace un momento, hay tiempo para todo. Y el proceso de duelo, porque aquí hay mucha confusión y los cristianos creemos que no podemos pasar por un proceso de dolor en una pérdida o en un proceso de muerte porque tenemos la esperanza de la vida eterna. La verdad es que esto es falso, porque en la palabra en Eclesiastés 3 dice que todo tiene su tiempo y todo tiene su hora, y habla de tiempo para morir. Y es ese tiempo en el que tú tienes que aceptar que estás en un proceso de partida y te vas a ir poco a poco desapegando de todo. Tiempo de curar. Tiempo de curar. Sí, no siempre es tiempo de correr, siempre andamos corriendo, corriendo, corriendo. A veces te tienes que detener porque es tiempo de curar. No te puedes reír, no puedes ni toser si duele. Tiempo de endechar. La palabra endechar es la palabra para un duelo. No existen sentimientos negativos. Dios nos hizo perfectos. El miedo, detrás del miedo, hay la necesidad de justicia. Nuestro mundo no tendría un poquito de justicia si en algún punto no hubiéramos sentido enojo, por ejemplo. Detrás del miedo nos ponemos a salvo. Detrás de las tristezas hacemos cambios profundos. Entonces, piensa, Jesús mismo se enojó. Sí, se enojó y sacó a todo el mundo en el templo con un látigo, ¿no? Jesús mismo lloró cuando Lázaro murió y sabía que lo iba a levantar, pero se permitió conectar con ese dolor porque vino a este mundo para hacerse como nosotros y sufrió en la cruz y derramó toda su sangre y pasó por un proceso de muerte. Si Jesús mismo pasó por eso, porque yo no me lo voy a permitir. Y bueno, Kubler-Ross y su equipo han demostrado, han encontrado con investigación, haciendo muchos estudios con personas, que quien expresa el dolor y todo lo que siente llega más rápido a la aceptación. Entonces es muy importante que tú busques a una persona que sea emocionalmente importante para ti, con quien tú puedas expresar lo que sientes. Y tú, si eres papá o si eres mamá, tienes que ser esa persona para tus hijos, esa persona que los va a escuchar 1 y 20 veces quejarse porque el novio o la novia los dejó y cómo los trató y decirte cómo era la novia y decirte y repetirte y vas a decir, qué flojera. Sí, pero eso les va a ayudar a sanar. Ojo, si tú eres papá o mamá, tienes que buscar un igual a ti. No lo hagas con tus hijos, porfa, no lo hagas con tus hijos. Tus hijos tienen que buscarte a ti como fuente de consuelo. Tu fuente de consuelo tendría que ser tu marido o tu esposa. Tú igual, no tus hijos. No le des ese peso a tus hijos, aunque ya estén grandes. Ajá. O busca ayuda psicológica. Pero es muy importante que conectes con alguien que te abrace y que te acepte. Ojo, si en tu familia tú ves que tu familiar no come, no duerme o no se concentra, búscale ayuda, probablemente profesional, si se puede psicológica. En el momento en que tú empieces a ver estos síntomas o estas actitudes, tienes que buscarle ayuda. Y ojo,
no te asustes si tu familiar o tú mismo necesitas ayuda psiquiátrica. Lo único que quiere decir, si tú necesitas ayuda psiquiátrica, es que un problema que estaba en el alma ha pasado a ser un problema del cuerpo. Es decir, el daño que tenías en tu alma ya dañó tu cuerpo. Se alteraron los neurotransmisores y necesitas químicos para que otra vez se vuelvan a estabilizar. No significa que estás loco o que tu familiar está loco. Significa que una herida en el alma ha pasado a dañar tu cuerpo. No te asustes, hay muchos mitos con relación a esto. Una parte importante en este proceso, ya se me acabó el tiempo, voy a correr. Es que muchas veces nosotros en este proceso no vamos delante de Dios porque tenemos una imagen distorsionada de Dios, de que Dios en este proceso de locura que estoy viviendo no me va a aceptar, me va a juzgar o me va a rechazar. Porque tengo, ¿sabes?, hasta enojo contra Dios. Me siento tan lastimado y me siento tan poco digno de ir delante de Dios con todo esto que estoy sintiendo, que me alejo de Dios y no voy a aceptar su amor incondicional. Tienes que saber que no eres un mal creyente por tener enojo contra Dios. Tu oración se va a volver árida si quieres seguir orando como siempre y no vas delante del Señor con transparencia a decirle: Señor, estoy destrozado. Me siento tan enojado por esto que estoy viviendo. Me siento tan impotente. Un duelo puede ser la oportunidad para que en tu familia expresen amor incondicional y tú te sientas amado de una manera incondicional y tú puedas expresar a tus seres queridos amor incondicional y para que tú aprendas cuán grande, cuán profundo, cuán alto es el amor de Dios para ti, que te acepta como al hijo pródigo con los brazos abiertos. Quiero que veamos por último, tú conoces, casi todos los de aquí conocemos el pasaje de Maús. Y este pasaje es muy bonito porque nos ayuda a ver cómo Jesús estuvo ahí con dos de sus seguidores que estaban atravesando por un proceso doloroso. Porque Jesús había muerto y ellos no lo entendían. Los seguidores de Jesús conversaban entre sí acerca de todo lo que había acontecido, el Calvario, de la injusticia, de todo el dolor que les había causado ver a Jesús colgado en esa cruz y derramar su sangre. Y fue algo horrible. Y conversaban acerca de esto. Cuando hay un duelo en tu familia, conversa. Platiquen acerca de lo que perdieron. Dense ese tiempo para decir: híjole, esto fue lo que pasó. Yo me acuerdo que cuando mi papá murió, nos tocó el semáforo rojo, estar en la banqueta con sus cenizas, porque no podíamos estar en un lugar adecuado. Y la gente pasó. O sea, se hizo una caravana y nos decían adiós. Y fue tan reconfortante. Y después hablábamos de eso, mi mamá y yo. ¿Viste que pasó fulanito? ¿Y viste que pasó perengano? ¿Y cómo te sentiste? Y eso ayuda, hermanos. Platicar y no cerrarse. Los niños son muy buenos cuando tú les permites expresar un duelo, porque ellos no se callan, ¿no? Ellos te dicen, como mi hija, ¿no?, que perdió a su abuelo muy, muy chiquita, y ella me decía: ay, aquí se sentaba mi abuelito. Y se sentaba ahí en el sillón. Y nosotros no nos atrevíamos a decir eso, pero ella sí. O decía: mira mamá, ese señor está calvo como mi abuelito y tiene bigotes como mi abuelito. Uy. Los niños lo dicen y eso es lo que nosotros tenemos que empezar a hacer. Hablar de lo que sentimos. Jesús mismo se acercó, pero dice la palabra que estos seguidores no lo podían reconocer. Y yo te aseguro, hermano, que no es que tú seas un mal creyente, pero en medio del dolor es difícil reconocer la presencia de Jesús. Tú lo buscas y dices: ¿dónde está?
pues que se habrá quedado dormido como en la barca que lo tuvieron que ir a despertar. ¿O dónde está? Incluso los discípulos de Maús dice que se detuvieron con Jesús con un semblante triste. Y esta es la parte donde ellos no fingieron delante de Jesús. Dice la palabra que estaban tristes. Tú no tienes que fingir al ir delante del Padre. Señor, mi fe está al máximo en medio del dolor. Puedes ser honesto y decirle, Señor, no reconozco dónde está mi fe. Me siento tan débil. A pesar de lo que tú me dices, tu verdad no entra porque hay una gran barrera de dolor que me lo impide. No pretendas que no estás sufriendo delante del Señor. Y luego le dijeron a Jesús, porque Jesús les dijo, pues, ¿qué pasó? ¿De qué hablan? ¿Qué pasó? Y le dice, ¿eres tú el único visitante en Jerusalén que no saben las cosas que han acontecido en estos días? Y la verdad es que cuando nosotros pasamos por una tragedia, nos parece como que, bueno, Dios, que no sabe lo que estoy pasando. O sea, ¿dónde está? No, o sea, ¿sí sabes? Porque a veces no tenemos como la necesidad de testigos, ¿no? Por ejemplo, cuando sufres porque tu esposo o tu esposa te fue infiel, o porque fuiste maltratado severamente por alguien que tú querías y que nadie lo vio, y que solamente tú lo viviste, o cuando ves morir a tu papá o a tu mamá de una manera traumática. Sí, llegó una chica de 23 años al consultorio muy mal. Bueno, llegó un jueves, y me dice, mi mamá tuvo un dolor muy fuerte y la llevamos al hospital. Y el lunes a las 4 de la mañana me mandó un mensaje diciéndome, doctora, me dicen doctora, mi mamá murió de jueves a lunes. La recibí como a las 9 de la mañana y llegó gritando. Y me decía, doctora, yo en estos 3 días vi a mi mamá, pero no era mi mamá. Se levantaba, decía cosas que eran ilógicas, hablaba majaderías cuando ella nunca hablaba majaderías, decía incoherencias, aventaba sangre, los ojos los tenía volteados y yo me quiero morir porque no me puedo quitar esa imagen de mi mente. Y esto no es la única persona que ha vivido procesos así. Acompañar a un familiar en un proceso de muerte puede ser un evento traumático. Entonces son situaciones fuertes en donde podemos ver, Señor, que no viste, que no sabes. Y ahí le dicen la decepción. Nosotros esperábamos que Jesús redimiera a Israel y terminó en la cruz. O sea, puedes sentirte decepcionada. Aún como creyente, puedes tocar ese punto de decepción. Y sabes que ahí Jesús camina contigo. Y es lo que tienes que reconocer. Y luego le explican, ¿verdad? De las mujeres que fueron y no hallaron el cuerpo y que luego otro dijo que no estaba, que sí, que confusión. Expresa tu confusión delante de Dios. Ve con Él y dile, me siento confundido con todas estas emociones que tengo. Y luego oren en familia. Al final Jesús les dice, insensatos, que no entendieron que era necesario que el Cristo padeciera para que pudiera entrar en su gloria. O sea, al final, si tú vas con el Padre, Él te va a revelar el propósito de ese dolor. No vas a tener las respuestas que tú quieras a tanto por qué que va a venir a tu mente en un proceso de duelo. ¿Por qué yo? ¿Por qué ahorita? ¿Por qué se fue? ¿Por qué se quedó? ¿Por qué esto? Si nosotros le damos una respuesta lógica, eso no es lo que está esperando tu corazón. El Padre te va a dar una respuesta que venga de lo alto, porque Él es tu creador. Él tiene las respuestas adecuadas a tu proceso de dolor. Y por último, algo muy bonito que pasó con estos seguidores de Jesús es que cuando Jesús les empezó a compartir de la palabra y les empezó a recordar lo que decían los profetas acerca de
de Jesús, ellos empezaron a sentir que su corazón ardía. Cuando nosotros estamos pasando por una herida, ¿a poco no se siente como si el corazón estuviera congelado? Se endurece de una manera horrible. Pero si tú vas delante del Padre, le dices todo lo que estás sintiendo, esa maraña, esa tormenta, y luego buscas en su palabra el consuelo, tú vas a empezar a sentir que tu corazón arde y ese hielo se va a empezar a derretir. Tú vas a sentirlo, vas a llorar, pero vas a pasar en medio del dolor con paz, con esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Derrama tu corazón delante del Señor, como lo hizo Ana. Derrama tu corazón, así, con todo lo que traigas, derrámalo. Y luego espera en el Señor y busca que camine contigo y que te hable. Porque oyendo su voz, vas a empezar a sentir que arde tu corazón. Inquebrantable no quiere decir que no conectes con el dolor. Quiere decir que a pesar del dolor, tu fe no mengua. La fe es algo que no está en tu corazón, está en tu mente, es una certeza de lo que esperas y una convicción. Eso no está en tus emociones, está en tu mente. El duelo en familia puede ser una locura o puede ser una locura de amor. Una oportunidad para que tú expreses a tus seres queridos y dejes que tus seres queridos expresen aceptación en medio de todo ese caos emocional. Que el Señor bendiga tus heridas y que las sane, que puedas tú buscarlo en medio de la prueba. Gracias.